Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, el capítulo número 9, versículo 24 al 38. Gloria al Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 24 al 38. Vamos a leer de manera alternada la palabra del Señor. Voy a esperar que se ubiquen. Amén. A ver cuántos están ubicaditos ya. Amén. La Biblia dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Le volvieron a decir: ¿y qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os he dicho, no sabéis que no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír una vez? ¿Queréis abrir los ojos hacia sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado con Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no conoce pecadores, pero somos temerosos de Dios y en su voluntad a ese todo. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si ese no viene de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, pero le dijo: ¿eres tú el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues si has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Amén. Tenga la bondad y se sienta. En esta mañana y en este día misionero maravilloso que Dios nos da, quiero predicar el tema que lo he titulado: ¿discípulos de quién? ¿Discípulos de quién? Es como una pregunta. ¿De quién es usted discípulo? ¿De quién usted que nos visita desea ser discípulo? Amada iglesia, nosotros debemos ser muy conscientes de la gran cosecha de personas que ya viene y que ya tenemos. Y eso me ha llevado a pensar cómo nos vamos a preparar nosotros, no solo para recoger la cosecha, porque no es solo recoger la cosecha, es que vamos a hacer nosotros con toda esa cosecha de personas que están viniendo, e incluso sin ni siquiera que usted y yo los hayamos invitado. Nos está llegando personas que Dios los está trayendo. Amén. Que han ubicado por el internet la iglesia, y gracias a Dios por eso, porque es una inquietud que Dios está poniendo. Y conscientes entonces del gran número de personas que ya está viniendo y que va a venir, yo tengo esa fe muy grande. Debemos entonces pensar que debemos prepararnos, porque esa gran cosecha de personas
vienen a seguir este glorioso evangelio, y debemos, como iglesia, cada uno de nosotros debemos prepararnos para ayudarlos a que lleguen a ser verdaderamente no discípulos suyos ni discípulo mío, sino discípulos de Cristo. Así vamos a cumplir lo que dice la Biblia en Mateo 28, 19. Jesús dijo: id y haced discípulos. No solo es buscarlos, no es solo ir a cosecharlos, es hacerlos discípulos. Id y haced discípulos en todas las naciones. Así que quienes en esta mañana han ido acercándose a la iglesia, han estado viniendo al culto, han estado conversando con una hermana, con un hermano, quiero decirle que usted no está viniendo para hacerlo discípulo de esa hermana, de ese hermano, ni del pastor de turno. Usted está aquí porque queremos es que sea discípulo de Cristo. ¿Cuántos me acompañan a creer que lo vamos a lograr? Aquí nos debe interesar para quién vamos a discipular a la gente. Gloria al Señor. Yo le voy a contar una experiencia. Dios intervino en mi vida en dos momentos cruciales de mi búsqueda de Dios. La primera fue la que les testifiqué una vez, de que usó el borracho para que regresara. Gloria al Señor. Y la segunda vez en la que intervino Dios en mi vida, cuando pasé esa etapa, a los meses, uno se va involucrando dentro de lo que es la congregación y va conociendo las personas dentro de la congregación. Entonces uno va distinguiendo quiénes son los líderes, uno va distinguiendo quiénes son los pioneros de la obra, uno va distinguiendo quiénes son los creyentes más antiguos, uno va distinguiendo quiénes son sellados con la promesa del Espíritu Santo, quiénes no. Uno va distinguiendo quiénes nacieron en el Evangelio, hablando pues de familia, quienes no nacieron en el Evangelio. Uno va descubriendo el carácter cristiano de una persona y el perfil de otra, va descubriendo el temperamento de una persona, va descubriendo también el esquema mental que tiene ese otro creyente, de manera que uno se va adentrando en este cultivo tan grande como es la iglesia y va encontrando una diversidad de personas y de maneras de creer y de conceptos y de ideas y de formas y de tratos. Y yo me adentré y empecé a darme cuenta que no había una sola especie en el cultivo. Un día regresé un poquito frustrado porque había puesto los ojos en alguien que era un gran líder de evangelismo. Y lo veía con pasión predicar en el barrio y lo acompañé en algunos cultos porque yo quería aprender qué era estar en un culto de barrio. Pero al cabo del tiempo yo vi a ese líder que se sentaba en las primeras bancas y progresivamente se fue sentando en la última banca. Al final, en la escuela dominical, se paraba ya en el atrio. Al final, la última vez que yo lo vi que dos de sus hijos lo llevaban borracho con dos polares en la mano. Bueno, y empecé a darme cuenta. A mí me encanta esta imagen. Aquí hay una diversidad. Y empecé a darme cuenta una cosa y otra, y yo dije, Dios mío. Y yo pensé que todos eran de un solo perfil, que todos eran del mismo calibre. Y un día, hermano, me fui a orar porque eso a mí me preocupó.
porque de pronto en quien ponía la mirada veía que sí, a veces no. Entonces Dios intervino en mi vida y me presentó algo interesante. Me estaba diciendo, realmente me estaba discipulando el Señor. Y Él me dijo, en un cultivo grande hay 4 especies. Y tú vas a decidir de qué especie serás. Él dijo, en un cultivo grande de trigo hay cizaña, que por fuera es idéntico al trigo, pero por dentro su grano es negro, su fruto es negro y es tóxico. Por eso la parábola de que no arrancaran todo, porque no es ser que se confundieran y arrancaran también las espigas de trigo, porque la cizaña en su forma natural es idéntica al trigo, lo que cambia es el fruto que tiene. Pero también me dijo Dios, en ese cultivo también hay granos vanos, que por dentro están vacíos, aunque por fuera se muestran que están completos. Y usted que es ama de casa sabe que cuando echa las caraotas, unas flotan, ¿cierto? Están vanas. Y los agricultores de café sabemos también cuando el grano de café es vano. El vano, dice la Biblia, que se sube en la criba. La criba era una zaranda donde se hacía un trabajo para que saliera el vano y quedara el trigo verdadero. El vano no hay que sacarlo, el vano sale solo. Luego me dijo, también dentro de las especies de ese gran cultivo se levanta otra especie que se llama la paja. Y la paja tiene la particularidad que es arrastrada por el viento, entra y sale. Pero al final dijo, pero también hay verdaderos granos de trigo. Gloria a Dios, que le pueden desnudar su caparazón y es sólido el contenido. Gloria al Señor, que lo pueden meter en la criba y no sale, permanece dentro de la criba. Que lo pueden moler y en vez de hacer daño se convierte en harina que será pan para que muchos coman. Y tiene peso que no lo sacude fácilmente cualquier viento. Me dijo, decida usted qué quiere ser. Gloria al Señor. Entonces entendí que para llegar a ser discípulo de Cristo hay que dejarse discipular por Él. Gloria al nombre del Señor. Nosotros los que ya estamos como discípulos no somos maestros de nadie. Somos solo discípulos aprendiendo del gran maestro. Pero los que vienen deben aprender en realidad del maestro. Porque puede ser que alguno de nosotros como discípulos no nos hayamos dejado formar bien y Dios está tratando con nosotros. Algunos arranques que no son de un discípulo de Cristo. Algunas cosas que no son de un verdadero discípulo de Cristo. Eso es lo que no queremos que los que vienen aprendan. Gloria al Señor. Vamos a ser verdaderos discípulos de Cristo. Alabado el nombre del Señor. Entonces, ¿para quién vamos a discipular la gente? ¿Para quién? Quiere decir que yo estoy desplazado en eso. Yo haré mi trabajo tomando lo que Cristo mandó a enseñar. Mis conceptos, mi manera de ver las cosas, mi manera de hacer las cosas, hermano, que no las aprendan los que vienen, sino que aprendan de verdad de Cristo.
Gloria al Señor. Cuando el Señor Jesús inició su ministerio, sabe que Él se encontró discípulos de Moisés y se encontró discípulos de Juan y se encontró discípulos de los ancianos. Es decir, que había gente que se había dejado enseñar para convertirse en un seguidor e imitador de aquel a quien le presentaron en toda su dimensión. Los que eran discípulos de Moisés, hermano, estaban dispuestos a poner la cara, a decir y hacer lo que Moisés había mandado hacer. Los que se habían hecho discípulos de Juan hacían lo que Juan había hecho y lo que Juan había enseñado. Y los que se habían hecho discípulos de la tradición de los ancianos hacían lo que la tradición de los ancianos decía. Así que ya el Señor encontró un grupo grande de discipulados. Pero qué problema es discipular a uno que está mal discipulado. Gloria al Señor. Resulta que se encontró con los discípulos de Moisés. Y hermano, ese discipulado fue tan efectivo que estaban cerrados, permeados a no permitir otra enseñanza sino la de Moisés. Los discípulos de Juan entraron en cuestionamiento a los que estaban convirtiéndose en discípulos de Jesús y creían que eran más espirituales porque ayunaban más que los discípulos de Jesús. Cuestionaron a los discípulos de Jesús. Y luego los fariseos y los escribas, cuando vieron a los discípulos de Jesús arrancar espigas en el día de reposo para irlas manejando en sus manos, despojando de toda esa cobertura que tenía esa semilla, y empezaron a comer grano, porque es algo rico seguramente, para ellos era algo sabroso. Y ahora, como discípulos de Jesús, ya no están siendo discípulos de Moisés porque no tienen la ley de Moisés. Ahora son discípulos del Señor del día de reposo. Y el día de reposo ahora tenía un Señor que, hermano, tenía verdaderos discípulos. Entonces, ¿usted por qué quebrantan la tradición de los ancianos? Es más, el cuestionamiento era porque comían sin lavarse las manos. Esos discípulos que no eran de Jesús se lavaban bien las manos, pero tenían el corazón lleno de inmundicia y rapacidad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, en los días de su inicio ministerial, se encontró con discípulos de Moisés, discípulos de Juan, discípulos de los ancianos. Y la pregunta en esta mañana es: ¿de quién somos discípulos? ¿Y para quién vamos a ser discípulos? Gloria al nombre del Señor. Yo tengo un pastor amigo que fue discípulo de un pastor de aquí. Su forma de predicar, su forma de pararse, su forma todo, data que automáticamente fue discípulo de fulano de tal. Y yo me pregunto, hermano, ¿cómo una persona tiene la capacidad de adoptar para sí tantas cosas y características de un hombre falible, de un hombre que puede cambiar de la noche a la mañana? Hoy puede ser, mañana puede ser otro. Porque ¿quién garantiza que esa persona no cambie, que deje de ser lo que es? Pero a veces cuesta darle paso a ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Al final de todo,
Él viene por sus discípulos. Gloria al nombre del Señor. Cuando vieron a los que estaban siguiendo a Jesús, encontraron que dentro de la formación habían unas prácticas que ellos no hacían, pero que sí las hacían los discípulos de Juan. Mateo capítulo 9, tenga la bondad. Vamos a mirar la Biblia. ¿Sabe por qué estoy preocupado con este tema? Porque la gente que viene, la Biblia dice, Proverbios dice que el simple todo lo cree. La persona que viene por primera vez a la iglesia, o la persona que estamos formando o adoctrinando, piensa que a como lo hacemos, así debe ser. Piensa que así es la realidad, pero ¿qué tan seguro estamos de lo que le estamos transmitiendo? Porque, hermano, hasta aprenden a orar como uno ora. Si usted dice soberano Dios, él dice soberano Dios. Aprenden a aplaudir cuando usted y yo aplaudimos. Aprenden a doblar las rodillas como usted y yo las doblamos. Aprenden a congregarse como usted y yo nos congregamos. Aprenden a reverenciar el culto como usted y yo lo reverenciamos. Aprenden a estudiar la Biblia como usted y yo la estudiamos. Así que ellos van convirtiéndose en alguien que va copiando todo, porque cree que usted y yo verdaderamente sí somos discípulos de Cristo. Así que le está creyendo todo. ¿Qué me preocupa? Que no le estemos dando más de nosotros, de nuestras maneras, de nuestros caprichos, de nuestras cosas que no tienen nada que ver con el discipulado para Cristo. Si usted dice, no, hermano, mire, la Biblia dice que hay que congregarse, sin dejar de congregarse, pero yo no, yo voy solamente el domingo. Ya, lo estás discipulando. ¿Me hago entender? Entonces tu discípulo será como tú. Vendrá el domingo. Gloria al Señor, ¿verdad? Pero si le das una razón por qué no puedes venir entre semana, puede hacer que Él no te copie. Porque tú tienes un justificativo que Él no lo tiene. Él sí puede venir entre semana. Gloria al Señor. Hermano, todo, hermano, se lo digo por mí, porque yo llegué a la iglesia hace 24 años. Y no hay allá afuera un estar donde dice, pase por aquí primero para explicarle cómo es. No, uno entra al culto y ve todo lo que la gente hace. Y como la mayoría está unánime haciéndolo, uno dice, así es. Entonces voy a aprender que así es. Pero será así. Gloria al Señor. Hermano, vamos a seguir trabajando para ser discípulos de Cristo. Vamos a soltarlos para Cristo. Alabado el nombre del Señor. Dice la Biblia en Mateo 9, versículos 14 y 15. Entonces vinieron a él los discípulos de ¿quién? Para que vea que aún Jesús, que ya viene haciendo trabajo, enseñando, no todos los discípulos de Juan se le apegaron. No todos. Se quedaron siendo discípulos de Juan. Y no se acuerdan Hechos 19 que por allá Pablo se encontró 12 discípulos de ¿quién? De Juan. Gloria al Señor. Entonces dice que vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos? Se pusieron de acuerdo.
ayunamos muchas veces. ¿Y qué? Y tus discípulos no ayunan. La respuesta fue del maestro. Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Ahí le explicó el contexto de lo que era el ayuno en el Antiguo Testamento, y en los días de la ley todavía el ayuno era solo ayuno de lamento, rasgarse los vestidos, echarse cilicio, era ayuno de lamento. Nosotros ya no ayunamos para lamentarnos la vida, ayunamos porque queremos estar siempre deleitándonos en el Señor. Pero si yo soy discípulo de los que ayunan para lamentarse a grito entero, en desespero, los que vengan van a hacer lo mismo. Creen que el ayuno es un sacrificio. Y yo no ayuno por sacrificio, ayuno porque me agrada hacerlo. Tengo tanta hambre y sed de Dios que quiero estar ese día en su presencia. Me deleito en la presencia del Señor en el día del ayuno. Gloria al Señor. Porque los otros discípulos habían aprendido mal. Es más, demudaban el rostro para que la gente los alabara diciendo: déjelo quieto, va por las nubes andando, porque mírele, viene en ayuno. Y a los discípulos del Señor Él les dijo: cuando ustedes ayunen, hombre, lávense la cara bien lavadita, úntense perfume, que la gente no sepa que ustedes están en ayuno, sino que están llenos de la bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Un discípulo es un seguidor que imita y sigue las enseñanzas y estilo de vida de su maestro o enseñador. Eso es, en definición, que es un discípulo. Un discípulo. ¿Cuántos somos discípulos de Cristo en esta mañana? El que es discípulo de Cristo es un seguidor que imita y sigue las enseñanzas y el estilo de vida que tuvo el maestro de Galilea. Gloria al Señor. Y esto se debe tener muy claro. Estamos buscando seguidores e imitadores de Cristo porque nosotros mismos somos sus discípulos. Que vean en ti y en mí, hermano, nada que tenga que ver con el mundo, nada que tenga que ver con las obras de la carne, nada que tenga que ver con aquello que nubla la realidad de un verdadero discípulo de Cristo. ¿Somos o no somos? Y yo creo esta mañana que hemos sido llamados para ser verdaderamente discípulos de Cristo. Por allá en un lugar donde Dios me permitió pastorear con mi familia, y nos propusimos en buscar venezolanos nativos, porque la iglesia llegó en un momento a ser la iglesia también de los colombianos, y hubo un sacudón en su tiempo y quedaron solo unos cuantos. Resulta que la idea era ganar más discípulos para Cristo. Ese era el trabajo. El lema era para ese año: un discípulo más. Y por allá el Señor permitió que un muchacho venezolano nativo caraqueño se convirtiera al Señor. Se bautizó, fue lleno del Espíritu Santo, hermano, y Dios me mostró que ese muchacho tiene llamamiento al ministerio. Allá quedó como aspirante. Y resulta que cuando uno ve que va llegando la gente nueva, yo como pastor estoy pendiente, ¿cierto?, de que se discipule bien. Amén. ¿Sobre qué sombra se está cobijando? ¿Qué es lo que se le está transmitiendo? Gloria al Señor. Resulta que una familia
Yo había enseñado lo que alguna vez dije aquí, que bueno que entre nosotros nos invitemos y podamos compartir. Eso está bien, para tener fraternidad. Y resulta que se lo llevaron. Digo, hermano, yo voy a invitar al hermano fulano. Bueno, gloria a Dios, qué bendición. Pero lo invitaron a almorzar y, hermano, él apenas tenía unos meses de haber llegado. Le dañaron la conciencia. Hablaron de todo y de todos. Él mismo un día cualquiera me dice: pastor, yo quiero hacerle una pregunta. Fulana, fulano, ¿cuánto tiempo tienen en la iglesia? No, años. Ya. ¿Y por qué, hermano? Ay, hermano, pues yo no quisiera contarle, pero se lo voy a contar. Yo tuve que irme de ahí, de la reunión, porque no me pareció saludable ni la manera ni la forma. Y resulta que yo sentí de Dios, me dijo él, que debería cuidarme un poquito más. Como dice la Biblia, ten cuidado. Y entonces eso me dejó preocupado, porque eran también líderes. De Dios mío, bueno, que Dios nos ayude. Entonces yo le dije: hermano, usted está aprendiendo a ser el discípulo de Cristo. Y le expliqué los niveles de formación de discipulado desde que llegué a la iglesia hasta la fecha. Y yo le dije: la Biblia dice, examínelo todo y retenga lo que le sea provechoso. Y cuando usted vea cosas que no le conviene ver o oír, guarde silencio y marque distancia. Gloria al Señor. Porque usted tiene que llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo. Alabado sea el Señor. Hermano, es triste que eso suceda. Todos debemos tener la misma línea, porque seguimos a uno solo, se llama Jesucristo. Nuestro lenguaje, hermano, nuestra manera de pensar, nuestra manera de tratar, nuestra manera de hablar de la misma iglesia, nuestra manera de hablar de los mismos hermanos, nuestra manera de relacionarnos, el trato, todo tiene que ser idéntico a los discípulos de Cristo. Porque no queremos que se nos pierda la cosecha teniéndola allá adentro. Alabado el nombre del Señor. Y que el Espíritu Santo nos ayude en esa verdadera formación de discipulado, porque, hermano, queremos que los que vienen tengan también la imagen de Cristo. El discipulado busca tener identidad con Cristo, busca ser semejantes a Cristo en medida, en estatura. Eso es lo que busca, hermano, el discipulado. Y todo aquello que no conlleve a esa formación de discipulado debe ser quitado, arrancado, alejado en el nombre de Jesucristo el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Permítame ser expresivo en esta mañana misionera, porque nosotros queremos ser gente que sean discípulos del Señor. Yo no quiero yonjairistas aquí. No queremos pablistas, ni queremos cefistas, ni queremos apoloístas. Queremos cristianos. Y un verdadero cristiano es el que verdaderamente es discípulo de Cristo, partiendo hasta de nuestra propia familia, nuestros propios hijos. Gloria al Señor. Que ellos lleguen a ser verdaderos discípulos del Señor, porque cada quien dará cuenta de sí, dice la palabra de Dios. Y es trabajo de la iglesia de Dios mostrarle a este mundo que sí hay verdaderos discípulos del Señor Jesucristo.
Dele ese aplauso si desea hacerlo. Vamos a desplazar el yo. Mire, la Biblia dice así, pero yo lo hago así. No vamos a hacer lo que la Biblia dice. Hermano, Cristo dice así, pero a mí me parece así. No, si Cristo dice así, así lo vamos a enseñar y así lo vamos a creer. Porque mi concepto puede estar equivocado. Cristo es la verdad. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el que ha de ser formado debe ser formado en el camino del verdadero discipulado, de aquel que es la vid verdadera, Cristo. A su nombre sea la gloria. Que a medida que pase el tiempo se parezcan más a Cristo, porque hay gente que se va pareciendo, es el que lo está ayudando a discipular. Y yo no quiero que usted se parezca a mí. Yo quiero que usted se parezca a Cristo. Además es lo que la Biblia manda, que todos lleguemos a ser semejantes al primogénito entre muchos hermanos. Porque en algún momento yo no llenaré tus expectativas. Yo de eso estoy claro, hermano. Pero como yo no estoy formando gente para mí, porque si yo la formara para mí, tendría mi propia iglesia, tendría mi propio discipulado. Y en estos 20 años, ¿cuánta gente tendría de tantas partes siguiéndome? Pero tengo que irme, ellos se quedan. Ellos no pueden irse conmigo en la mudanza. Me acompañan 2 o 3 días nada más y tienen que regresarse, porque yo no estoy haciendo discípulos para mí. Yo estoy haciendo discípulos para Jesucristo, el que vive y permanece para siempre. Y hermano, si no nos dejamos discipular bien, vamos, como dice el himno, vamos a volver a comenzar si es necesario, pero vamos a permitir que seamos cada día mejores discípulos de Cristo. Piense quién es Cristo para decir que soy seguidor de Él y que voy a imitarlo a Él como ejemplo de vida. ¿Será que Cristo actúa como usted y yo actuamos? ¿Será que Cristo habló como nosotros hablamos? ¿Será que Cristo cuestionó como nosotros cuestionábamos? ¿Será que Cristo se le levantó a la autoridad como algunos se le levantan a la autoridad de turno? ¿Será que Cristo maltrató a sus propios hermanos? Dígame. ¿Usted no cree que Él como Dios, y usted lo cree y lo sabe, Él como Dios sabía que el amigo más cercano de Él no era Juan? El amigo más cercano de Jesús era Judas Iscariote, el que comía en el mismo plato. Y Jesús sabía que era el que lo iba a traicionar. Jesús sabía que era el que lo iba a vender por unas cuantas monedas. Pero mire usted a ver si Jesús lo trató mal en algún momento. ¿Qué haría usted? Si a veces no aguantamos ni esto, pero queremos discipular gente, no podemos. La reflexión comienza desde aquí hacia allá, hermano, porque los que vienen tienen que ser discipulados para Jesucristo. Y ellos vienen con una conciencia, hermano, de creer que todos los que estamos aquí bautizados somos verdaderamente discípulos. Que no esté el pastor trancando aquí y trancando allá. No debe ser, porque en nosotros opera el Espíritu de Cristo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. A mí me interesa, hermano, que por donde yo pase, yo dé testimonio de que soy verdaderamente discípulo de Cristo.
No me interesa que me den el título de bueno o malo pastor, eso a mí no me interesa. Me interesa lo que soy. Mi plataforma de lo que soy y espero es que sea un verdadero discípulo de Cristo. El ministerio no me salva, la gente que me elogia no me salvará, ni el que me rechaza me va a salvar. A mí me va a salvar si persevero siendo verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Oh, salabajaira, vasita, la bajaira, bajaira, no se puede oír, hermano, de un discípulo de Cristo un comportamiento contrario al carácter de Cristo. Hay que reevaluar a quién estamos siguiendo, a quién estamos imitando para determinar de quién somos discípulos. ¿Qué referente tiene usted para portarse así? Si usted ve, la Biblia dice, hay el mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan. Pero Él dijo, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Cuál es su referente, hermano? Que usted tenga un comportamiento y que su referente se lo patrocine, aunque esté mal, eso no lo califica como seguidor de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Hermano, esto no es algo monótono, esto no es venir e ir y meterme en el cajón de que, bueno, hermano, conocí el evangelio aquí me quedo y esperemos a ver qué pasa. No encontré otro lugar donde llegar. Bueno, hermano, desde niño me enseñaron pues esto. Ajá, ¿y qué? ¿Dónde está el enfoque de tu discipulado? ¿En quién? No, hermano, mi ejemplo de discipulado fue mi papá, fue mi abuelo, fue mi mamá, fue mi hermano. O sea que te discipularon para ser de ellos. No, si lo hicieron mal. Porque aquí nadie es mandado a discipular para sí mismo. Aquí se discipula para Jesucristo. Lo que no sea así no proviene de Dios. Gloria al nombre del Señor. Diga gloria a Dios. Hermano, déjese discipular para Cristo. Amigo, amiga que está viniendo, permítanos dejarse discipular para el Señor. Si usted ve algo que es incorrecto entre los nuestros o en mí, perdónenos, pero no ponga la mirada en ninguno de nosotros. Póngala por favor en Cristo y en aquellos que verdaderamente queremos, deseamos vivir para Dios. Porque se va a encontrar muchas cosas aquí adentro y no quiero que se eche a perder la cosecha. Porque, hermano, la cosecha tiene dos riesgos. Yo crecí en la agricultura y yo sé qué es eso. Hubo un hombre que compró todos los cultivos de maíz del pueblo porque él quería aguantar el grano para el tiempo en que se pusiera más caro, y arregló una habitación grandísima como una bodega, y a todos, a mi papá, todo el mundo le compró los cultivos de maíz para ese tiempo. Pero mi papá decía, hay que recoger la cosecha para que no se nos pierda y poderla entregar al que ya la compró. Así que nos íbamos desde niños a recoger la cosecha, porque estaba en riesgo también de que el río creciera y se llevara la cosecha que estaba a la orilla del río. Así que había que caminar horas para ir a recoger esa cosecha, y nos íbamos temprano hasta la pura tarde y todos los días hasta que sacásemos de riesgo la cosecha. Pero en la otra parte en que la cosecha está en riesgo es cuando está dentro del granero. Y a este hombre se le olvidó curar el grano.
Vendían unas pastillitas así que se metían dentro de los costales de maíz para que eso se expandiera, y cuando llegara el gorgojo, porque no entran en manada, entra solo uno y él se reproduce allá adentro, y entonces se le olvidó meter la pastilla, hermano, y cuando él fue a ver, encontró toda la cosecha llena de gorgojo, podrida. Se había salido de un riesgo allá afuera y estaba ahora estaba perdida allá adentro. Hermano, hay inmenso poder en el nombre de Jesucristo. Que habiendo recogido la cosecha, se nos pierde aquí adentro. Gloria al Señor. Gente que no desea volver, gente que vino y se fue frustrada, gente que observó un comportamiento no cristiano en alguno de nosotros, gente que te escuchó hablar algo incorrecto, gente que vio una reacción no correcta. Así a ti se te olvidó, o de pronto hasta a mí se me habría olvidado, que había una cosecha de la cual somos responsables. No solo hay que enviar obreros a que recojan la cosecha, aquí adentro hay discípulos que ayudan a cuidar la cosecha. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor esta mañana. Así que vamos a tener muy claro, iglesia, que estamos buscando seguidores e imitadores de Cristo por lo que somos nosotros mismos. Y yo voy a estar muy pendiente, y no se me moleste, hermana o hermano, cuando intervenga en aquel que usted está tratando de ayudar para recogerlo como cosecha. Soy responsable del discipulado para Cristo aquí. Y si yo veo que hay una formación incorrecta, yo voy a intervenir en el nombre de Jesucristo. Alabado sea el Señor, porque aquí estamos haciendo discípulos para el Señor. Usted un día no estará, pero ellos, si el Señor no ha venido, seguirán. ¿Y para quién los formamos? ¿Para quién nos hicimos discípulos? Es triste que cuando trasladan a un pastor, ¿usted no se da cuenta que hay gente que no vuelve? ¿Y por qué no volvieron? Ay, hermano, porque el pastor era el más querido. Es que nos cambiaron el pastor, yo estaba feliz con él. Y resulta que por eso es que vienen los grupos que se hacen afuera, porque ese pastor se dedicó a hacer discípulos para él, y en lo que ya no encaja según la administración, se va a formar su grupo aparte porque los hace discípulos para él. Está plenamente equivocado, hermano. Un verdadero discípulo no se deja mover de Jesucristo. Un verdadero discípulo, hermano, pasa lo que pasa y permanece para Cristo, vive para Cristo, es de Cristo y espera en Cristo. De Él, por Él y para Él. Suelte ese aplauso para el Cristo vivo. Adórelo, que Él está aquí esta mañana y Él quiere que hayan más discípulos que verdaderamente lo sigan, que se identifiquen con Él. El apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 11 verso 1 tenía claro a quién imitaba. Él era un pleno seguidor y discípulo de Cristo. Él era un pleno seguidor y discípulo de Cristo. Él era un pleno seguidor y discípulo de Cristo. Él era un pleno seguidor y discípulo de Cristo. Él era un pleno seguidor y discípulo de Cristo. Él era un pleno seguidor y discípulo de Cristo. Él era un pleno seguidor y discípulo de Cristo. Él era un pleno seguidor y discípulo de Cristo. Él era un pleno seguidor y discípulo de Cristo. Él era un pleno seguidor y discípulo de Cristo. Él era un pleno seguidor y discípulo de Cristo. El apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 11 verso 1 tenía claro a quién imitaba. Él era un pleno seguidor
No se dejó mover por los aires de revelación que tenía, ni por el doctorado que poseía, ni por los idiomas que sabía, ni por la doble nacionalidad que tenía, ni porque tuvo un llamamiento directo de Cristo Jesús. No, él nunca se desubicó. Él era un discípulo más. Y decía que el más pequeño, o sea, el que tenía que dejarse enseñar más. Alabado sea el Señor. Y él dice en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese es el verdadero discipulado, hermano, de partida doble. Hay uno que está imitando a Cristo de verdad, es un verdadero discípulo. Pero él dice: yo me postulo ante ustedes como un verdadero discípulo de Cristo. Y hermano, cómo me preocupa que cualquier espacio, cualquier lugar echa a perder a un discípulo de Cristo. Hermano, hay que adentrarnos en verdad quiénes somos y a quién estamos siguiendo. No puede un trabajo echar a perder a un discípulo de Cristo, por favor. ¿A quién está siguiendo? Diga gloria al Señor Jesús. El éxito del evangelio predicado. ¿Cuál será nuestro éxito, hermano, de tanto culto de barrio, de tanta visitación, de tanta refán, de tanta idea de buscar la cosecha? ¿Cuál será nuestro éxito? ¿En dónde estará nuestro éxito con todo lo que se está moviendo, con el avivamiento espiritual, misional, visionario que hay? ¿Qué es lo que estamos buscando como éxito? El éxito del evangelio predicado es que la persona llegue a ser, a pertenecer a Jesucristo. Eso dice Romanos 1. Romanos 1 al versículo número 6 dice: entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. La palabra ser de Jesucristo es a pertenecer de verdad a Jesucristo. Gloria al Señor. Y sabe, hermano, que por eso nos vamos a esforzar. Gloria al Señor. Por tal razón nos debemos esforzar a presentar a Jesucristo como punto de partida. Vamos a presentar de verdad a Jesucristo como punto de partida. Importante todo lo que podamos organizar para tratar de recoger la cosecha, para tratar de atraer a las personas. Me interesa que seamos recursivos, que seamos proactivos, que seamos, hermano, diligentes. Me interesa, pero que lo que hagan los jóvenes no lo hagan para entretener a nadie, que lo hagan para que hayan jóvenes discípulos de Jesucristo, que lo que hagan las Dorcas lo hagan para que hayan mujeres que sean discípulos de Cristo. Que lo que hagamos aquí, hermano, sea para que hayan discípulos del Señor. Si pongo mi carro a disposición para traer a una persona, es para que sea discípulo de Cristo. Que si pongo algo de los recursos, del tiempo, del desgaste, de lo que sea para que queden discípulos para Cristo. No para que digan: ese hombre sí cumple la misión, ese hombre sí es buena gente, ese hombre no tiene problema para darle a la gente. No, eso no es lo que interesa. Lo que interesa es qué es lo que va a quedar. Que si usted lo hace bien, lo hace regular, piénselo bien para quién lo hace y qué está buscando. Yo no busco quedar bien, no me interesa, hermano. Me interesa que vean bien a Jesucristo. Toda la gloria es para Él. Toda la honra es para Él. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo desplazó todo eso. Pues me propuse no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
¿Y sabe por qué Pablo viene diciendo esto en el capítulo 2 de Primera de Corintios? ¿Sabe por qué, hermanos amados? Porque en la iglesia de Corinto se habían levantado discípulos de Cefas. El capítulo primero dice que él escuchó, se generó una división. ¿Por qué? Porque unos decían, a mí me discipuló fue Cefas, así que yo soy cefista. Luego otro dijo, no señor, a mí me discipuló fue Pablo, el gran apóstol, el misionero de los gentiles, así que yo soy discípulo de Pablo. Y había otro grupo que decía, no señor, yo soy discípulo del maestro de las escrituras, que es Apolos, poderoso en palabra, para que sepa, él era un maestro. Así que lea y verá lo que dice Primera de Corintios, que el problema interno en la iglesia fue porque nadie supo hacer en su momento discípulos para Cristo. Entonces uno decía, no, yo soy discípulo de Pablo, otro discípulo de Cefas, otro discípulo de Apolos, y por allá quedó un grupito al final, hermano, que es lo que me da tristeza, porque cuando la Biblia pone los nombres y las cosas en el orden que trae, es porque tiene algo que decir. Primero Pablo, Cefas, Apolos, y al final del versículo pusieron, y otros dicen que son de Cristo. ¿Cuál debería ir primero? Cristo. Y que de ahí en adelante no haya nada, solo discípulos de Cristo. Hermano querido que nos está ayudando con la gente, no disipule gente, perdóneme la expresión que voy a usar, con los resabios nuestros. Nuestros resabios no le sirven para ser discípulo de Cristo. Eso el Señor nos lo está formando, está trabajando con nosotros. Alabado sea el Señor. Ellos no tienen por qué aprender lo que nosotros no deberíamos hacer como cristianos. Gloria al nombre del Señor. Ellos no deben aprender de acuerdo al problema psicológico que la gente tiene, ni tampoco a la autoestima por el piso que manejan ya en el esquema mental que hay. No, señor. Ellos tienen que meterse en la mente de Cristo. Aquí es la mente de Cristo, no la mente suya ni la mente mía, es la mente de Cristo. Alabado sea el Señor. No es el espíritu suyo ni el espíritu mío, es el espíritu de Cristo. Alabado el nombre de Jesús. Diga gloria al Señor. Hermano, si Dios nos da la oportunidad de ayudar a encaminar a alguien por las sendas del Evangelio para que llegue a ser de Jesucristo, tengamos el cuidado de que no aprendan a ser seguidores nuestros, sino que aprendan a ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo, y que no aprendan a ser seguidores de nuestras débiles costumbres contraproducentes al genuino discipulado de Cristo. Podemos ser la luz al que inicia, pero ellos deben llegar a seguir aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Que nuestra luz se vaya apagando para que ellos vean la lumbrera más alta, que se llama Jesucristo. Gloria al Señor. Termino diciendo que este ciego no era importante para ningún maestro. Dígame, ¿qué importante iba a ser un ciego para un maestro? Ni para los fariseos, ni para muchos. ¿Qué iban a hacer los discípulos? Un ciego no tiene nada que producir, no ve, está en condición precaria. Así que este ciego no era importante para ningún maestro, y ni siquiera él mismo, con la limitante que tenía, estaba preocupado a quién seguir. Ni era importante para ningún maestro, ni él tampoco estaba interesado en seguir a alguien por su propia limitación. Pero una vez fueron abiertos sus ojos, una vez que le fueron abiertos los ojos, ¿sabe quiénes aparecieron? Personajes que eran discípulos de Moisés.
Gloria al Señor. Que no eran discípulos de Jesús de Nazaret. Se le aparecieron inmediatamente discípulos de Moisés a interrogarle, a ponerlo a cuestionar si fue un milagro o no, a ponerlo a cuestionar si ese Jesús era un hombre santo o era un pecador, al punto que lo querían forzar diciendo: de gloria a Dios, declarando que el que le hizo el milagro no procede de Dios, porque nosotros ni sabemos de dónde viene. De gloria a Dios y declare que el que le hizo el milagro es un pecador. Llegaron tarde, porque en algún momento Cristo hizo un milagro no solo exterior sino interior. Lo había cautivado en su corazón y ya era discípulo de Jesús. Ellos no estaban buscando ser seguidores de Jesús, pero este hombre había determinado ser discípulo del Señor. La pregunta que él les dice, porque lo interrogan 2 veces y vuelven y le preguntan: bueno, dinos la verdad, ¿qué fue lo que te hizo? Y ya se los conté. Díganme esa inquietud que ustedes tienen. Oiga, el ciego que no conoce de manera directa quién es Jesús, ya está siendo discípulo para el Señor. Dice: bueno, y esa insistencia de ustedes de saber qué fue lo que me hizo y quién es Él y todo eso, ¿acaso ustedes quieren ser discípulos de Él? Y la reacción negativa: no, Señor, nosotros no estamos buscando maestro para seguir. Ya nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Qué discípulo era más grande en ese escenario? ¿Los dichos rabinos que estaban ahí o ese hombre que había estado ciego? Gloria al nombre del Señor. Y nosotros somos discípulos de Moisés. Hermano, una persona es capaz de defender todo eso. Es capaz de dar la vida por eso. Es capaz de hacer lo que sea por eso. Porque se hizo discípulo de un personaje. Llora, defiende, hasta discute, pelea, se enfrenta a lo que sea porque es discípulo de esa persona. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Acaso queréis también haceros sus discípulos? Pero no, nosotros no tenemos necesidad de hacernos discípulos de nadie. Tenemos a uno que es Moisés. Él es nuestro tutor, nuestro maestro, él es nuestra guía. Y este hombre no sabemos ni quién es ni de dónde viene para hacernos seguidores e imitadores de él. Y el que es discípulo le dice: es que eso es lo maravilloso, que ustedes no saben ni quién es ni de dónde viene, pero a mí me abrió los ojos. Diga gloria al Señor. Lo que Cristo hizo por él determinó de quién sería discípulo. Hermano, dime de quién eres discípulo. Yo doy gracias a todos los hermanos, a todos los instrumentos, a todos los programas que Dios ha usado. Doy gracias a Dios por ellos. ¿Por qué? Porque los usó Dios, pero no para ser discípulos de ellos. Los usó Dios para que yo fuera discípulo de Jesucristo. A mi primer pastor lo enterraron hace unos 5 o 6 meses. Después de más de 60 años de ministerio, ya un anciano de 85 años. Fue el instrumento que Dios usó. Y si algo yo recuerdo de mi primer pastor, es que me enseñó a ser un cristiano verdadero y genuino, no con arandelas, no con nada que fuera a permear la realidad de un seguidor de Cristo. Pero él ya no está, pero Cristo sí. Diga gloria al Señor Jesús. Diga gloria al Señor Jesús. Él determinó, por lo que Cristo hizo en él,
determinó ser seguidor, ser discípulo de Cristo. Y una cosa extraordinaria encuentro yo en este discípulo, que él no conocía a Jesús. Luego Jesús se le presenta. Gloria al Señor. Escuchó que lo habían expulsado y se acercó el Señor y empezó a hablar con él. Alabado sea Dios. Y después de tanta charla le hizo una pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él no se sentó para que le dieran una cátedra de teología, si es el Hijo de Dios o no, si es el Mesías o no. Unos decían que no venía de una buena relación, etcétera. Él no se puso a discutir lo que el Señor le estaba diciendo. Un verdadero discípulo del Señor le cree a Jesucristo al 100%. No anda con una pinza china de comida china secando: este sí me lo como, esto no, esto sí, esto no. No, lo que Jesucristo dice es completo y es verdad. Alabado sea Dios. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y él pregunta: ¿y quién es, Señor, para que yo crea? Pues lo tienes al frente, soy yo. Y dice la Biblia que él dijo: creo. Y se postró y lo adoró. Póngase en pie. Yo quiero invitar a alguien esta mañana que de verdad quiera ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Me alegra que le haya llamado la atención. Si vio este escenario por el video, me alegra. Si de pronto escuchó hablar de un hermano que aquí se enseña lo que la Biblia dice, me alegra. Si de pronto a usted alguien le ha ofrecido algo para traerlo y llevarlo, me alegra. Pero yo necesito que usted entienda, amigo que nos está visitando esta mañana, persona que está viniendo a esta congregación, que aquí queremos que usted sea un verdadero discípulo de Jesucristo. Y quiero invitarlo a que tome una decisión esta mañana. ¿Quiere ser usted de verdad un discípulo de Cristo? No un discípulo de la iglesia tal ni de la congregación tal, discípulo de Jesucristo. De pronto usted admira al que está el Señor usando para enseñarle allá en la Refán, allá en el culto de barrio. Pero usted no está siendo formado para ser discípulo de nadie de ellos, ni mío tampoco. Es para que lo sea de Jesucristo. Gloria al Señor. Y yo quiero invitar a alguien en esta mañana. Vea, este altar usted ha pasado porque quería darle gracias a Dios, porque lo guardó, porque quería pedirle algo al Señor que necesitaba. Pero en esta mañana la voz del Maestro vuelve y suena. Él salió y empezó a llamar: sígame, sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, sígame. ¿Y por qué le digo esto? Porque un verdadero discípulo de Cristo se muere para que Cristo viva. Está dispuesto hasta entregar su propia vida por lo que cree. No se deja desplazar su vida cristiana por nada mundanal. No se deja desplazar el carácter cristiano por el temperamento colérico o el que tenga. No. Yo quiero invitar, porque quiero orar por un hombre, una mujer que verdaderamente quieren ser discípulos de Cristo, que le van a decir al Señor: yo quiero dejarme formar para ser verdaderamente un discípulo del Señor. No un cristino, no, un cristiano de verdad, un hombre, una mujer de Dios, una persona respetable en Cristo. Si usted dejó que se le empañara su cristianismo, Él dice: venga en pos de mí otra vez. Gloria al Señor. ¿Qué imagen deja usted por donde pasa, hermano, hermana? ¿Qué imagen deja? ¿La imagen de quién?
La imagen de una persona que no se deja de nadie. La imagen de una persona que sabe mucho. La imagen de una persona que es capaz de poner la vida para defender lo suyo, a riesgo de su propia vida en Cristo. Yo le invito a que replantee su discipulado. Yo le invito a que revise su discipulado un poquito, porque en algún espacio recibió no la enseñanza de Cristo. Algo recibió que no era correcto. Gloria al Señor. Qué bueno que uno pueda decir con plena certidumbre: confíe en esa persona, que él es discípulo de Cristo. Tenga tranquilidad que esa persona que le está enseñando, que le está ayudando, qué bueno seguirlo diciendo, es un discípulo de verdad del Señor. Perdóneme lo que voy a decir, hermano. No queremos padres que le patrocinen las cosas mundanas a los hijos que se están formando en Cristo. No queremos abuelos o abuelas que en vez de ayudar a formar bien a los discípulos de Cristo, que serán sus nietos, les enseñen lo que no deben, porque tendrá que responderle a Dios si se le tuerce en el camino. Vamos a orar en esta mañana. Aquí hay un grupo de personas, hermanos, amigos. Yo invito a alguien más si quiere venir a este altar. Yo quiero bajarme a orar por alguien más si quiere pasar. Uno cree que aprendió bien, hermano. A veces hay que replantearse lo que aprendió. Gloria al Señor. Vamos a orar. Invito a los diáconos, me acompañan a orar aquí esta mañana. Si usted siente que el Espíritu Santo le redarguye esta mañana, hermano, los verdaderos discípulos de Cristo hacían lo que hacía María. María se iba a los pies de Jesús. Había un deseo de que Dios realmente los hiciera verdaderos discípulos. Aleluya. Déjate enseñar esta mañana en el nombre de Jesús. A veces hay que reconocer que nos equivocamos y creemos que eso es correcto cuando Cristo no actúa así. Cristo no actúa así, porque el que dice ser de Él